días, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Seguimos con nuestra ronda de entrevistas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a nuestra compañera Marta Viñals, podóloga, estudió en la Universidad de Barcelona, actualmente trabaja en una unidad de ortopedia pediátrica con la doctora Ana Ey y en el proyecto, en el tratamiento de deformidades de la extremidad inferior en el paciente pediátrico. Vamos a hablar hoy del pie equinovaro congénito, del pie zambo, su abordaje terapéutico, un poquito de su historia y el proyecto en el que está inmersa Marta. Marta, es un placer estar contigo y hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esto en primer lugar. Me gustaría daros las gracias por contar conmigo, tanto a ti como a David, y también daros la enhorabuena por este proyecto, por el Fixed-Toe y el Fixed-Toe Academy, que estáis realizando entrevistas del más alto nivel y que nos permiten, pues esto, formarnos desde casa, que en estos tiempos es muy importante, y tener, bueno, esta formación tan interesante de primer nivel al alcance de todos. Y nada, será un placer hablar hoy de pie zambo, aquello como hablar de un libro. Pues muchas gracias por deleitarnos con esta patología. ¿Qué entendemos? Porque sí, todo el mundo conoce el pie equinovaro congénito, el pie zambo, ¿no? Es una de las patologías que estructuralmente nos explican en la facultad, pero no profundizan, o por lo menos yo cuando estudié, no se hizo mucho hincapié sobre él. Es una patología que obviamente en la consulta, yo por ejemplo nunca he visto, ¿no? En mi consulta. Entonces, ¿qué se entiende por pie zambo? ¿Y en qué consiste el tratamiento con el método Ponseti? ¿Cómo se diagnostica? La verdad que referente a lo que decías de la universidad, sí que no se trata, no se profundiza, es decir, se nombra, se explica de la patología, pero no se llega a profundizar. Incluso yo recuerdo que yo cuando estudiaba me dijeron que no veríamos pie zambo durante nuestra etapa profesional, así que la verdad que ya nos lo venden como algo poco común, que realmente no lo es tanto, porque la incidencia del pie zambo es de 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos. Es decir, no se considera una enfermedad rara. Y como pie zambo entendemos esto. El pie zambo es una enfermedad del desarrollo, es una malformación musculoesquelética, no es nada postural ni ningún problema de espacio en el útero, y consiste en una deformidad tridimensional donde observamos el cabo, el aducto, una supinación y, sobre todo, lo que lo diferencia de otras patologías, como podría ser un metatarsoaducto, es la presencia de equinismo, ¿vale? Que esto es lo que nos hará siempre el diagnóstico diferencial. ¿Y el diagnóstico de la patología es visual? El diagnóstico, a ver, es muy aparente, es decir, es visual porque no pasa desapercibido, es decir, es una deformidad muy aparente, todos nos fijaríamos en esta patología si vemos un bebé, pero hoy en día se suele realizar un diagnóstico prenatal, es decir, vale. En ecografías, como ya te digo, es una deformidad del desarrollo de la pierna, suele estar presente ya a partir de la semana 17. Por lo que en la ecografía morfológica de las 20 semanas ya suele estar presente. Y muchas veces es uno de los ítems que valoran en estas ecografías y ya lo suelen avisar. Es decir, la gran mayoría de pacientes hoy, de mamás que están embarazadas, ya vienen con el diagnóstico de tendré un pie zambo. Sí que puede ser por lo que sea que no te fijas o no se ve realmente por la posición que coge el feto y es una sorpresa en el momento del nacimiento. Esto también ocurre, pero en la gran mayoría sí que suele venir diagnosticado mediante ecografía. Y desde el punto de vista etiológico, Marta, porque sí que has dicho antes, yo siempre hemos oído y hemos leído, ¿no? Y de lo poco que personalmente controlo esta patología, porque no la he tratado nunca, sinceramente. Luego te comentaré que tuve un caso de unas secuelas de pie equinovaro en un niño. En el adulto, ¿no? Eso sí, pero sí, falta de espacio en intrauterino, se oye mucho y se lee, pero realmente ¿hay alguna causa con más peso, con más nexo de causalidad? Realmente no, es decir, se suele decir que la causa es idiopática,
¿vale? Es decir, en la gran mayoría el pie zambo es idiopático. Sí que hay un 10% de pies zambos que van asociados a otras patologías, a otros síndromes en el que se asocian varias alteraciones congénitas. Pero la teoría que más peso tiene o lo que más se está evaluando es la genética, y se ha visto que en los genes TPM1 y TPM2, que son los que controlan, los que regulan la función del desarrollo muscular, pues se ha visto alguna alteración. Pero realmente hoy en día se dice que la causa es idiopática. Sí que es verdad que se ha descrito muchas cosas, la falta de espacio, luego se ha visto que no era así, se ha visto también que si hábitos como el fumar también podía tener cierta influencia, se ha visto que puede ser, pero que no siempre. Es decir, lo único que está respaldado es esta teoría genética. Y Marta, a la hora de planificar o de plantear un abordaje terapéutico, todos conocemos el método Ponseti, alguna vez lo hemos leído, lo hemos oído. ¿En qué consiste? A ver, tú que eres especialista en eso. El método Ponseti, bueno, yo en primer lugar decir que yo tengo la suerte de haberme especializado en esto gracias a la doctora Ana Ell, ella es traumatóloga pediátrica y ella es, se puede decir porque es referencia en toda Europa, es la que más pies zambos ha tratado. Ella fue discípula directa del doctor Ignacio Ponseti, que también hay que decirlo, es un traumatólogo español, aunque la gente se cree que por el apellido es italiano. Él nació en Menorca, estudió en la Universidad de Barcelona y, bueno, por circunstancias, como terminó el último examen de la carrera el día antes del alzamiento nacional, le tocó irse de médico de guerra durante la Guerra Civil y terminó en Estados Unidos, con la suerte o desgracia que terminó en Iowa, que es un estado que está en medio de Estados Unidos, y allí el primer trabajo que le pidieron hacer es una revisión de los casos de pie zambo que operaba el jefe de servicio. ¿Y qué pasa? Que vio que todos los resultados eran realmente malos. Y ahí fue como cuando él empezó a investigar sobre el pie zambo, investigar sobre un posible tratamiento más eficaz y darles opción a todos estos pies. Y en el 1963, aunque él estaba trabajando en el método y aplicándolo desde el año 50, no fue hasta el 63 que él describió el método. Es decir, estamos hablando de un método que tiene muchos años, no es una técnica reciente, sino un método que fue descrito en el 63, que desde entonces se está aplicando con resultados excelentes. Pero hay que entender que es un método que abarca varios pasos. No es solo el método Ponseti consiste en realizar escayolas. Realmente es mucho más que esto. Describe las fases. ¿De qué se compone? Tiene, podríamos decir que 4 fases, ¿vale? La primera, y decir que es un método que es altamente eficaz porque es económico, se puede realizar en todos los pies, incluso en los que están asociados a patología, decir que tiene una curva de aprendizaje no rapidísima, pero es altamente reproducible y que es un método que es aquello que es bueno, bonito, barato, ¿vale? Y consiste en, lo primero que se realiza es manipulaciones del pie, ¿vale? Es decir, tú como profesional tienes que localizar la cabeza del astrágalo, que claro, puede parecernos muy fácil, ¿no? Localizar el astrágalo, sabemos perfectamente lo que es, pero en un pie que se encuentra en esta posición realmente no es tan fácil. Y se sitúa a la cabeza del astrágalo por el borde lateral porque se considera que el astrágalo es el único hueso de todo el pie que no está luxado. Y es a partir de él que hay que realizar la manipulación, ¿vale? Entonces, para localizar la cabeza del astrágalo siempre es importante tener en cuenta el maleolo peroneal. Entonces, nos situamos como detrás del maleolo y luego se hace la corrección. ¿Vale? Entonces, la manipulación no tienen que ser muy repetidas, simplemente servirnos de guía para saber la corrección que vamos a obtener con el yeso. ¿Vale? Okay. Es decir, tú realizas la manipulación y sabes que consigues pues 30 grados de corrección. Es una manipulación que es suave, no es para nada forzada y no le estamos haciendo daño
al bebé, ¿vale? Tiene que ser suave, con no mucha fuerza. Y tú sabes que con esta corrección, pues si el pie se encuentra en esta posición, pues igual se deja Ahí. mucha menos aducción. Pues conseguiremos que nos quedaremos con solo 10 grados de aducción, ¿vale? Entonces realizamos el yeso, que se realiza en 2 fases, que esta sería la fase de enyesado, y con este yeso primero se coloca hasta hueco popliteo y hacemos la manipulación del pie y luego se sigue hasta la ingle, ¿vale? Siempre tiene que ser hasta la ingle, porque si no, si lo realizamos hasta la rodilla, lo que pasa es que los yesos se escapan, ¿vale? Y son mucho menos efectivos. A la que empiezan a movilizar, el yeso se escapa. Y este yeso, es decir, cada yeso se tiene que mantener entre 4 y 7 días, ¿vale? Dependiendo si queremos hacer un protocolo más rápido y realizamos los cambios de yeso 2 veces por semana, o es igual de eficaz hacerlo una vez a la semana, ¿vale? Pero no se mantienen más días, más que nada porque son bebés, crecen y siempre ponemos una fase de almohadillado bajo el yeso, de venda de algodón, para ganar este volumen de los bebés, para que tengamos margen, pero no se puede mantener muchísimos más días. ¿Vale? El yeso tiene que cubrir también hasta la planta de los dedos, ¿vale? Y dejar los dedos libres, pero cubriendo la planta para evitar que hagan también la deformidad en garra, ¿vale? Tiene que ser un yeso que tiene que estar bien adaptado. ¿Vale? Y en principio, si está bien adaptado, no suele producir ni úlceras ni heridas a los niños. Los yesos que han provocado alguna herida o alguna rozadura o presión suele ser porque han realizado los profesionales excesiva presión al realizarlo. ¿Y cuál es el paso siguiente? Y normalmente nosotras de media realizamos unos 3 yesos, ¿vale? Sí. Porque con los yesos la maniobra que realizamos es abducción, ¿vale? Porque si lo realizáis en casa, veréis que si hacéis la maniobra de abducción, con el pie es imposible supinar. Entonces, de ahí viene la maniobra que se realiza para la corrección del pie zambo. Entonces, lo que siempre hacemos es abducción, ¿vale? Se va haciendo abducción, igual con este pie, que este es un modelo que diseñó el mismo doctor Ponseti, es un poquito más fácil de ver, a ver si no molesta la luz, ¿vale? Aquí que pone TH es para decir el thumb en inglés, ¿vale? Entonces el dedo gordo tiene que ir aquí, a la cabeza del astrágalo, y aquí pone que no, porque si bloqueas el bloque calcaneopedio, el pie se plega y no se reduce, no conseguimos ninguna reducción, y realizamos abducción. Y con la misma maniobra de abducción se corrige el varo de retropié, se corrige la supinación, se corrige el cabo y se corrige la aducción. Pero lo único que no estamos corrigiendo es el equinismo. El equinismo, ¿no? Exacto. Entonces, con más o menos 3 yesos, los que tienen menos experiencia igual pueden realizar unos cuantos más, pero siempre que damos cursos nosotras no recomendamos realizar más de 6 yesos en un pie, ¿vale? Es decir, si realizas más de 6 yesos, se puede considerar que te has atascado y que deberías de consultar con algún otro profesional o derivar a algún especialista. Y para tratar, una vez hemos conseguido estos 60-70 grados de abducción del pie, es decir, tenemos como el pie pasado de vueltas, ¿vale? Lo hipercorregimos, ¿vale? Del aducto que estábamos, ¿vale? Representa que con los yesos luego te queda menos aducto y luego ya con el tercer yeso ya tenemos el pie, ¿vale? Que realmente ya va en ABD. ¿Vale? Y algo que nos mantenemos, cada yeso se mantiene, ¿cuánto has dicho, Marta? Una semana se puede mantener. Aunque nosotras también tenemos un protocolo más rápido por la gente que viene de fuera, tenemos también muchos pacientes de italianos, Portugal, incluso de Rusia, vienen de varios sitios, entonces para esta gente que viene de fuera realizamos protocolos más rápidos, es decir, que cambiamos el yeso 2 veces a la semana y también se corrige. Pero los yesos se suelen mantener una semana. Y
cuando nos queda el equinismo, ¿veis? El pie está corregido, pero tenemos el equinismo, luego hay que realizar la tercera fase, que sería la de la tenotomía. Okay. ¿Vale? Hay que entender el pie zambo como una patología donde el tendón se ha formado diferente, los ligamentos son diferentes, es decir, es diferente, es una malformación del pie. Y el Aquiles se han visto que las fibras son diferentes, el colágeno es diferente y por eso tiene esta tendencia a acortarse, a contracturarse. Y sus fibras son más pequeñas. Y es por eso que los niños con pie zambo suelen tener un vientre de los gemelos más pequeño y tienen más tendencia a este equinismo y hay que vigilarlo durante el crecimiento. ¿Vale? Entonces, hay profesionales que lo que hacían es con los yesos, pues también intentaban corregir este equinismo. Pero ¿qué ha pasado? Que con los años, y lo vemos mucho con radiografías simples, lo que han producido es un aplanamiento total del astrágalo, de la cúpula astragalina, porque claro, es un bebé, en los huesos, si tú le haces fuerza, los puedes, con una excesiva presión, puedes cambiar su forma y claro, luego son pies que tienen muy poco movimiento, tanto en flexión dorsal como en flexión plantar, por este aplanamiento total de la cúpula astragalina. Y es por eso que para no producir estos efectos en el pie, lo que se realiza es una tenotomía completa del tendón de Aquiles, ¿vale? Se suele hacer un centímetro proximal a la inserción del calcáneo y lo hacemos de modo percutáneo, prácticamente sin cicatriz. Nosotras lo realizamos con un bisturí oftalmológico de cataratas, por lo que la cicatriz prácticamente es como un puntito. Yo siempre lo comparo con el agujero del pendiente. Y Angela Evans, por ejemplo, en Australia, ella lo que hace incluso lo hace con una aguja y corta el tendón, es decir, la cicatriz es mínima y sí que se recomienda hacerlo porque es un bebé bajo anestesia local. ¿Vale? ¿Y ecoguiado, Marta? Ecoguiado, estoy en ello. Hay pocos profesionales que realicen ecoguiado porque sí que es verdad que tiene que ser, es decir, tienes que dominar mucho la técnica para hacerlo con un bebé, que están los padres delante, nerviosos, que estás tú con el bebé, que el bebé obviamente está despierto, llora, patalea. Claro, la tenotomía en sí, cuando tienes un ayudante que está sujetando el pie, son 2-3 segundos, es decir, es un momento, pero claro, si te pones a hacerlo ecoguiado seguramente es más preciso, aunque la verdad que si tienes en cuenta, es decir, nosotros tal como lo hacemos nunca hemos tenido un susto, tienes que tener en cuenta obviamente la arteria, pero no están descritos tampoco ninguna es un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? Sí, no hay complicaciones. Si en algún pie hay un poquito más de sangrado, pues hay que realizar un poquito más de presión. ¿Vale? Nosotras realmente tampoco hacemos punto de sutura, colocamos tiras de aproximación y luego se tiene que realizar otro yeso. ¿Vale? Es decir, es un procedimiento bastante rápido y sencillo y con realmente muy poca tasa de complicaciones ni incidencias. Sí que se ha visto que, por ejemplo, los que lo hacen en quirófano, pues la anestesia general realmente produce efectos tóxicos en el cerebro de un bebé que está en desarrollo y puede producir también efectos en el aprendizaje, efectos negativos en edades tempranas. Y claro, realmente es importante pues no hacer pues todo lo que comporta también una anestesia general, porque al final, para hacerle una anestesia general a un bebé le tienes que hacer una analítica previa y ya solo la analítica previa es mucho más que una tenotomía, porque sacarle sangre a un bebé tampoco es un procedimiento sencillo. Así que siempre lo recomendamos a hacerlo con local, es rápido y altamente efectivo. Y luego Marta, se realiza otro yeso. Y ahí supongo que habrá grados de severidad, ¿no? Y si los hay, ¿cómo influye en el tratamiento?
O predomina, hay veces que predomina más una deformidad en un plano que en otro, eso te marca el tratamiento, te determina el tratamiento, ¿no? Supongo. Exacto. Lo que igual nos marca un poquito más el tratamiento sería si vemos mucho cabo, es decir, no solo mucho aducto, sino mucho cabo, ¿vale? Que haya un pliegue medial muy marcado, que se observe un pliegue que atraviesa toda la planta del pie. Y en estos pies sí que se suelen hacer, igual en lugar de 3 yesos, pues tienes que hacer 4, ¿vale? Y en algunos centrarte más en la reducción de este cabo, más como estirar el pie. Hay clasificaciones, existe la clasificación de Pirani, la de Di Meglio, que nos orientan un poco sobre la severidad del pie, pero no nos tiene que cambiar el plan de tratamiento, simplemente pues un pie que es mucho más sencillo y tiene menos aducto, menos cabo, igual realizaremos 2 yesos, y en un pie un poco más severo realizaremos 4. Pero no tiene que cambiar. Es el mismo, ¿no? Claro, obviamente. Y, Marta, se habla de que el pie zambo puede tener memoria. ¿Tiene memoria? Exacto. El pie zambo ¿Puede recibir? Sí. ¿Vale? Esto también lo vio el doctor Ponseti cuando describió el método, y el pie zambo es una patología que tiene memoria y un 10% de los pies zambos recidivan. ¿Vale? Aunque hagas todo el tratamiento bien, hay un 10% de los pies que la deformidad vuelve. ¿Sobre qué edad vuelve? Suele volver cuando terminas la última fase del método, que sería el utilizar unas botitas por la noche, ¿vale? Una vez tienes corregido el pie con el último yeso y has realizado la tenotomía y has hecho el último yeso, lo retiras y tienes que colocar al bebé unas botitas como unas Dennis Brown, sí, ahora existen 1000 modelos, pero unas Dennis Brown, que mantienen esta corrección que hemos logrado, y el pie va para afuera, con estos 60 grados de abducción y estos graditos que hemos ganado con la tenotomía. Y estas férulas se mantienen hasta los 4 años y medio. Vale. ¿Y qué pasa? Pues que cuando retiramos estas férulas a los 4 años y medio es cuando existe esta posibilidad de recidiva y algunos pies vuelven. Porque realmente mientras el niño lleva las férulas, como mantienes esta hipercorrección, es imposible que recidive, a no ser que no se pongan las férulas, los padres no le pongan las férulas, varios ya problemas familiares de que el niño no use las férulas. Pero si se usan, es imposible que hasta los 4 años y medio que no se las quites, aparezca esta recidiva. Suele parecer... Estadísticamente, Marta, ahí habéis comprobado la prevalencia, la incidencia de deformidades o secuelas respecto a los planos de deformidad. Es decir, si hay alguna secuela o hay alguna deformidad residual post-tratamiento, ¿hay alguna que predomine más sobre un plano u otro? Es decir, ¿predomina más el equino o va a predominar más la aducción? A ver, si realmente tú haces el tratamiento... No hay deformidades residuales, ¿no? No hay deformidad residual. Okay. Pero ¿qué pasa? Que si tienes algún gesto o no le has hecho la tenotomía, el tendón va mucho más justo, o has hecho lo de los yesos, que has intentado dorsiflexionar con los yesos, o bien no has corregido si tenía algún pliegue, pues claro, se mantendrá este cabo, se mantendrá este equino, o si bien no has protegido la planta de los dedos, pues puede ser que tengas una deformidad residual en garra, pero si tú haces bien el método, no existe. Yo tuve un paciente que vino a consulta con 11 años, 12 años, y 12, 13 años, sí, y presentaba, es el primer caso que vi después de haber sido intervenido de un pie equinovaro, ¿no? Tenía en el pie izquierdo un pie plano valgo, convexo, es decir, un pie mecedora, y en el otro tenía un pie cabo varo increíble. Es decir, lo ponías de pie al chaval y un pie era plano y el otro supinado y cabo, ¿no? Pero la patología primaria era bilateral, fue bilateral. Tenía 2 pies equinovaros, él. ¿Y le habían hecho el mismo tratamiento?
a priori la mamá no me traía información, no me traía nada, ¿no? Me dijo que su hijo nació con los pies equinosvaros, los dos, los operaron, de hecho tenía cicatrices. Y tenía seguramente cicatrices extensas, ¿no? Aquí, Exacto. claro, esto no es método Ponseti. Presentaba dos pies diferentes. Claro. Y los dos pies tenían cicatrices. A ver, puede ser que uno también no fuera menos. Normalmente cuando son bilaterales hay un pie que predomina al otro. ¿Vale? Que, por ejemplo, si hay un pie más severo que el otro, pues el que te mandará a realizar más yesos siempre es el más severo. ¿Vale? Puede ser que en este caso un pie respondiese mejor al tratamiento o al otro. Pero estos son pies que no les han hecho el método Ponseti, sino que les han hecho un método con cirugía tradicional. Igual pasó por una fase de escayolas previa, pero realmente sin ninguna finalidad. Es decir, hay que enyesar y enyesamos, pero seguramente los profesionales ya estaban decididos a hacerle estas cirugías y lo que hacen es liberaciones o posteriores o posteromediales. Es decir, abren y cortan tanto tendones, alargan, capsulotomías. Es decir, es aquello de y luego yo creo, por lo que tú comentabas anteriormente, que creo que podría ser que en un pie de ellos, en el pie plano, hicieran una manipulación en este sentido, ¿no? Sí, porque era muy curioso. Porque lo del pie mecedora suele ir relacionado a esto, a un aplanamiento de la cúpula astragalina, no haber realizado esta sección del tendón cuando el pie lo pedía. Y por eso, claro, ¿qué asociación podemos encontrar, o si encontramos asociación entre el tratamiento con el método Ponseti, ¿no?, y las ortesis plantares en el futuro? Es decir, aquel niño que se trata o niña que se trata con un método Ponseti es candidato a plantilla, va a llevar plantilla, no va a llevar plantilla, calzadoterapia. ¿Existe alguna asociación entre eso? No está descrita ninguna asociación. Es decir, no hay descrito que los niños que se tratan el pie zambo con método Ponseti necesiten más el uso de soportes plantares que otros niños que no hayan tenido la patología. No existe, lo que sí que es verdad que, claro, igual que un niño sin haber tenido pie zambo puede padecer un SEVER, un niño con pie zambo también puede tenerlo. Entonces, en estos SEVERs, por ejemplo, sí que es muy interesante tratarlos ya con soportes plantares para que no empiecen a andar de puntillas y luego podamos observar un acortamiento del tendón de Aquiles a los niños con pie zambo, que siempre son más susceptibles a ello. Entonces sí que es verdad que ante ciertas patologías, como sería un SEVER, es más interesante tratarlos precozmente a los pacientes con pie zambo, pero no existe ninguna asociación ni está descrita, ni yo personalmente tengo la sensación que... ¿Y en el adulto, Marta? Claro, en el adulto, si lo han tratado con método Ponseti no tendría que ser, porque realmente hace un par de años se publicó un estudio de los pacientes que había tratado el mismo doctor Ponseti, que creo que tenía 70 años de media de follow-up, de seguimiento del estudio. Y claro, es muy interesante porque realmente de otras técnicas no se ven estudios con 70 años de seguimiento. Los objetivos tan grandes, ¿no? No, es que nosotros no los tenemos. Entonces, es muy interesante porque los evalúan pues, radiológicamente, con plataforma de presiones, con test de calidad de vida, y son pies que tienen una calidad de vida excelente. Es decir, la plataforma de presiones totalmente, tenían un grupo control y resultados totalmente equivalentes, es decir, que no llamaba la atención nada en estos pies que se habían tratado con el método Ponseti estrictamente. Pero claro, sí que vemos muchos pies que han sido tratados con otros métodos, sean quirúrgicos, sean incluso otros métodos conservadores que no son tan eficaces, porque hay otro método con vendajes que se llama el método francés o método de Kite, que realizan vendajes, pero el 50% de estos pies necesitan cirugías agresivas. Entonces, claro, te plantean un método conservador, pero luego tienes que terminar con un quirúrgico. Y estos pies sí que se han visto
que necesitan mucho más el uso de soportes plantares, igual que un calzado más especial, no digo ortopédico, pero sí un calzado con características especiales. Pero los pies con Metro Ponseti no se ha visto. Muy bien. Me está gustando mucho la entrevista, estoy aprendiendo muchas cosas, Marta. Es que es una entidad un poquito desconocida al final. Yo realmente también, bueno, cada día aprendo, pero sí que es verdad que no, a no ser que estés más metido en el tema, no conoces también el tratamiento y te das cuenta que el método Ponseti es algo que te dicen los profesionales que lo realizan en todos los hospitales, hoy en día más por traumatólogos. Nace un niño y te dicen, no, aquí lo hacemos, pero realmente que se siga estrictamente no se hace. Y una pregunta, mira, ahora que has dicho tú que se realiza generalmente por traumatólogos, ¿no? Que la figura del podólogo en este ámbito de una unidad traumatológica de pediatría, ¿cómo encaja? Es decir, ¿cómo has llegado ahí? ¿Y qué relevancia tiene la figura del podólogo ahí? Claro, trabajamos mucho también, ¿no? De vez en cuando y en otras disciplinas, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ¿cómo encajas ahí? Claro, y yo creo que es muy importante. Nuestra unidad principalmente está formada por la traumatóloga, por Ana, por una fisioterapeuta pediátrica y yo como podóloga. Y realmente creo que tal como trabajamos es el tándem perfecto, porque al final el más beneficiado siempre es el paciente. ¿Sabes? Podemos resolver el problema que presente con cualquiera de nuestros tratamientos y si no, también contamos con un neuropediatra en caso de necesitarlo. Es decir, creo que es muy importante darnos a conocer porque al final son patologías propias del pie, son patologías que vemos, aunque no en el recién nacido, porque claro, sí que es verdad que en una consulta de podología no solemos ver niños de 0 a 2 años o no es tan frecuente. Entonces creo que es importante darnos de conocer en hospitales, en más unidades de este tipo, porque realmente somos nosotros expertos del pie, somos profesionales especializados en pie y tobillo y tenemos mucho que aportar en esta patología. Sí que es verdad que para el pie zambo pues se necesita formación específica, pero una vez la tienes, yo creo que tenemos muchísimo que aportar. Yo llevo 6 años trabajando allí. La verdad que es muy beneficioso porque al final tanto de la fisio con el tema de reflejos primitivos del niño y muchas demás cosas del desarrollo, como la parte más técnica del método que le he aprendido de Ana, que fue discípula del doctor Ponseti. Claro, yo creo que es el tándem perfecto realmente y creo que es muy interesante que nos movamos más y que intentamos también investigar más de todas estas disciplinas que al final son parte de nuestra profesión. Pues a ver si después de esta entrevista aportamos un granito de arena en un poquito, gracias a tu experiencia, a tu trabajo en esa unidad y que todo el mundo que nos sigue, cuando la colguemos y que te sigue, pues vea el trabajo que estás haciendo en beneficio de estos seres tan bonitos como son los niños, ¿no? Y las niñas, los pequeñitos. Es que no hay nada más agradecido que tratar a un niño, esto lo sabemos todos. Sí. Y la verdad que también es muy gratificante. Y así ponemos el pilar, una piedra en el pilar a ver si la figura del podólogo y se va introduciendo en este tipo de tratamientos con una incidencia baja, pero que deberíamos de estar presentes ahí. Marta, ha sido un placer, no te voy a robar más tiempo porque estamos a sábado y tendrás familia, tienes familia y de todo, pero ha sido un placer trabajar en esta entrevista contigo, hacerte la entrevista, he aprendido muchas cosas, ¿eh? No es una patología que controle personalmente porque no la he visto prácticamente nada. Yo creo que es una entrevista que va a aportar mucho a la comunidad podológica, a todos los profesionales del pie que la vea, van a aprender y a lo mejor se les enciende una bombillita en querer aprender este método, ¿no? Y te consultan. Exacto. Bueno, y yo siempre lo digo a todos aquellos que estén interesados, que pueden contactarme
que no hay ningún problema, incluso si quieren venir con nosotras a rotar unos días por Barcelona, a aprender, a ver patología, encantadísimas. También tenemos un curso específico de pie zambo y su tratamiento con el método Ponseti, que lo hacemos cada año en noviembre en la Universidad de Barcelona. ¿Y nada, dónde se puede consultar? Para más información específica del curso, mandar un correo a encursoponseti.ei@gmail.com, o bien en la web de la Universidad de Barcelona de másteres y posgrados aparece, porque es un pequeño posgrado que dura 4 días y tiene teoría, práctica, y es muy completo porque también realizamos práctica con pacientes, tenotomías en directos, intentamos que vean la patología pues al completo, no solo lo que contemos, sino que se vea. Y también deciros que es un método que aparte de bueno, bonito, barato, que no tiene límites y que actualmente lo estamos realizando sin límite de edad, incluso en países en desarrollo que se ve la patología con 20 y pico de años que no ha sido tratada, también les aplicamos el método Ponseti y los resultados son igual de buenos. ¿Sabes? Por aquello que se había creído que si eres adulto, si tienes ya 10 años hay que realizar cirugía, y realmente no es así. Creo que es importante conocer que se puede dar una oportunidad con este método a todos. ¿Dónde ponemos el límite de edad? No existe. No existe. Hoy en día no existe. No te puedo decir el límite. El límite no viene dado por la edad, sino por el pie cuando tú realizas la manipulación. Vale, sí que es verdad que puede ser un pie, yo ya te digo, creo que he visto, no te digo que haya tratado de inicio, pero sí que he participado en el tratamiento de más de 2.000 pies, 1.800 igual, una cosa así, contando que he ido 4 veces a ONGs y en países en desarrollo, y ahí ves casi 80 pies al día, Pero he tenido la oportunidad de ver muchos y solo recuerdo un caso que no hayamos podido tratar por rigidez excesiva del pie. Es decir, que viene dado por la rigidez del pie y no por la edad. Qué bien. Pues Marta, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. También por estar aquí un sábado aguantando la entrevista sobre pie zambo a estas horas. Ha sido un placer, hemos disfrutado. Ya verás cuando la vea los compañeros y los profesionales del pie cómo les va a gustar y van a aprender muchas cosas. Me gustaría que te despidieras pues con un mensaje. Ya todo esto de Fisto Academy surge en la cuarentena, ¿no? Exacto. David y yo un día me dijo, ¿por qué no hacemos entrevistas? Hicimos un primer bloque de biomecánica y ahora estamos haciendo un poco de miscelánea, un poco de pie diabético y un poco de cirugía, ¿no? Y aunque no estamos en la cuarentena, pero bueno, seguimos haciéndolo, ¿no? El mensaje en su día fue, vamos a llevar cuidado, vamos a llevar mucho cuidado. Ahora ya hemos salido de la cuarentena, pero ¿qué mensaje le podrías dar a la comunidad podológica científica y a cualquiera que oiga y que vea luego tu entrevista, ¿no? Pues mi mensaje sería de calma aún, de prudencia y sentido común, aunque ya no estamos en el estado de alarma. La pandemia que hemos pasado todos, que nos ha afectado a todos, ha sido lo bastante grave. Creo que nos ha cambiado las vidas a todos en algún sentido u otro y sobre todo mucha prudencia, sentido común, seguir trabajando con la máxima protección y seguir siendo muy cautos con todo lo que hemos vivido y con esta nueva normalidad. Y nada, muchos ánimos a todos y que seguro que de esta, bueno, con todo lo que, aportando todos nuestro granito, saldremos seguro. Pues Marta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Compañera. Estamos en contacto. Un placer.